Muchas gracias a todo el equipo de la red de asociaciones. Es, como dijiste, un verdadero gusto también de nuestra parte estar apoyando con este proceso de democratización del conocimiento. Ahora, en específico, hablando de lo que son las finanzas híbridas o en inglés conocidas como blended finance, para poder integrar diferentes instrumentos financieros, como por ejemplo son la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo, la inversión de impacto, los subsidios, el capital de riesgo, la deuda mezanine y todos estos instrumentos que quizá hemos escuchado de ellos, pero no hemos profundizado desde las áreas de responsabilidad social o desde las organizaciones de la sociedad civil o desde los emprendimientos sociales que hemos desarrollado. ¿Por qué son importantes las finanzas híbridas? Bueno, lo van a ver a continuación en esta sesión y en estas próximas sesiones que tendremos con ustedes, pero sobre todo, quédense por favor con esta idea. Las finanzas híbridas es una de las maneras, una de las formas que las organizaciones pueden incorporar para hacerse más resilientes, es decir, es una nueva forma de hacer financiamiento, una nueva forma de hacer fondeo, utilizando quizá instrumentos que ya conocíamos o que ya existen muy sólidos, pero la forma de cómo integrarlos o cómo mezclarlos es aquello que está permitiendo que sea o que permita a los proyectos ser mucho más resilientes. Este es un nuevo tipo de curso que queremos brindarles a ustedes en un formato, le llamamos Fast Workshop o taller rápido, con la intención de hacer muy accesible todo este conocimiento, de hacerlo rápido para ustedes, para que en una hora a la semana, es decir, hoy, todos los lunes de 6 a 7, puedan comprender qué es las finanzas híbridas en forma de breviario, en forma de algo muy sucinto, muy concreto, y ustedes puedan ya empezar a tener este conocimiento para llevarlo a cabo en sus organizaciones. El taller se compone de estas 6 sesiones. Hoy hablará sobre todo mi papá, es el ponente de las 6 sesiones porque es el experto en temas de financiamiento y fondeo y finanzas de nosotros en Terra Ética. Ahora les contaré de ustedes, pero les cuento rápidamente de las sesiones que veremos. Hoy será una introducción en las finanzas híbridas. La próxima semana, es decir, recuerden que estas sesiones son sesiones Fast Workshop, es decir, una hora los días lunes de 6 a 7 de la tarde. La próxima semana trabajaremos con los objetivos sociales y ambientales de las finanzas híbridas o por qué son buenos para las finanzas híbridas o por qué, perdónenme, las finanzas híbridas son buenas para conseguir objetivos ambientales y sociales. En 2 semanas después, porque después atraviesa Reyes, una semana después, es decir, el 8 de noviembre, hablaremos de la estructura del sistema financiero mexicano y algunas fuentes de fondeo nacionales e internacionales. Esto es precisamente importante para conocer no solamente si son de las OSCs, también es un tema como dicen, conocimiento financiero o educación financiera para cuando estén viendo las noticias, escuchen de una entidad que está dando créditos a emprendedores o está dando subsidios al campo, bueno, puedan identificar en dónde se encuentra cada una de las entidades de este vasto sector o sistema financiero mexicano, pero además tengan algunos consejos, algunos tips de las diferentes formas de fondeo que existen en el país formas de fondeo también a través de fondos de inversión. Luego hablaremos de los modelos ya de financiamiento más conveniente para cada una de las etapas en las que se encuentra, sea un proyecto social, sea una organización, sea un programa de responsabilidad social, sea una empresa social. Y después, en la quinta sesión, el 29 de noviembre, es decir, nos veremos muchos lunes, estaremos aquí con ustedes, con este gusto de estar con ustedes por varios lunes. El lunes 29 de noviembre hablaremos de la participación de los fondos de inversión tradicionales y ya empezaremos a hablar de la llamada inversión de impacto para las finanzas híbridas, para concluir el lunes 6 de diciembre con la sesión 6 con la metodología de una mezcla óptima de fondeo para las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, se van a llevar con estas 6 sesiones lo prioritario, lo de capital importancia, lo fundamental
en finanzas híbridas. No es una introducción a las finanzas híbridas porque en realidad lo que se van a llevar es todos los elementos prioritarios y fundamentales de las finanzas híbridas. Van a llevar a cabo, pueden llevar a cabo ya una estructura de finanzas híbridas y por eso de eso se trata que sea de estas 6 sesiones, para que tengan el espectro completo de todo esto que llamamos Blended Finance, que seguramente ustedes han escuchado en otros lugares. Las sesiones, yo estaré en todas las sesiones siempre acompañándolos, pero el que sabe, el buenazo, el experto en estos temas, no solamente el experto, el gran experto en estos temas, no solamente Terraética, pero yo creo que a nivel nacional es mi papá, el doctor Félix Caraballo. Muchos de ustedes lo conocen porque también nos apoya en dar sesiones, sobre todo en el área de estadística para la cátedra de medición de impacto que damos junto con la red de asociaciones, pero él toda su vida, además de ser un gran conocedor de la matemática y la estadística, en realidad él es economista y economista no solamente en el área teórica, sino en el área práctica del financiamiento, de las finanzas en el sector mexicano. Y por lo tanto tiene este gran conocimiento que junta tanto las modelaciones financieras más sofisticadas que existen, por ejemplo, en la evaluación de riesgos, pero también el día a día de cómo se hacen los fondeos para los proyectos productivos en la realidad, ¿no? En la cotidianidad, cómo se puede juntar esta teoría de las modelaciones con la práctica. Quien no lo conozca o quien lo conozca en el área de estadística, también yo creo que es importante que conozcan que, bueno, él es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura, la hoy conocida como Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados, así como estudios doctorales de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En el ámbito laboral se ha especializado, como les comenté, en financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria, con más de 15 años de experiencia en FIRA, 8 años de experiencia en FOSIR y ahora más, muchos, muchos, muchos lugares más de experiencia de los que seguramente les comentará más adelante. Y además, no por ser su hijo, pero es de los grandes profesores que existen en México. Yo desde que recuerdo siempre ha dado clases, siempre ha dado conferencias, siempre ha dado talleres, entonces ustedes seguramente podrán aprovechar este conocimiento que él tiene de una forma en la cual su docencia les va a permitir tener fácilmente todo este conocimiento. En términos docentes, ha sido profesor de todas las universidades que ustedes se les ocurre en México, de la UNAM, del IPN, de Chapingo, del ITAM, del TEC de Monterrey, de la UVM, y hoy día ya después de haberse jubilado del sector público, desde hace 5, 6, 7 años, está full time con nosotros en Terraética y él ha liderado consultorías de Terraética con organizaciones que hemos tenido como, por ejemplo, The Nature Conservancy, UICN, Reforestamos México, la Agencia de Cooperación Alemana, el CRIPNESA de Teletón, entre otras muchas otras cosas. Además, en temas financieros es uno de los precursores en México del llamado análisis Monte Carlo para riesgo financiero y evidentemente en finanzas híbridas. Es uno de los grandes, no solamente conocedores, sino además innovadores en temas de finanzas híbridas. A cada rato yo le estoy pidiendo que se me ocurren a mí locuras para hacer un poco más sostenible las organizaciones de la sociedad civil, arquitecturas financieras para mejorar las condiciones de vida de las personas y la cabeza, el cerebro detrás de todas, el que hace posible todas mis locuras de términos de impacto social es precisamente mi papá, el doctor Félix Caraballo. Así que con eso, ustedes los dejo en muy buenas manos. Yo estaré a lo largo de estas 6 sesiones aquí en los controles para cualquier duda que tengan. Si yo puedo, o sea, yo puedo responderles en el chat las que conozca, pero también ustedes evidentemente tendrán comunicación directa con mi papá. Pues con esto damos comienzo a esta sesión, primera sesión de finanzas híbridas. Repito, es un verdadero gusto estar con ustedes y le cedo la palabra a papá, el doctor Félix Carvalho. Gracias. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de iniciar este viaje, esta expedición en el mundo de las finanzas híbridas. Y
yo aprecio la oportunidad de compartir una hora con ustedes por 6 sesiones para darme la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de los años en que he estado laborando, precisamente como lo menciona Roberto, en el mundo financiero. Originalmente yo soy ingeniero agrónomo y desde luego pues era un área en la que yo me desempeñé, pero al pasar el tiempo, viendo proyectos y trabajando en ellos, veía que una de las partes fundamentales para que estos proyectos fueran exitosos era en sí el proyecto, desde luego todos los aspectos que vamos a ver, pero al final el proyecto no podía suceder si no tenía el fondeo, si no tenía el financiamiento necesario. Entonces, en mi experiencia, como se mencionó en el Banco de México, en el FIRA, en el que trabajábamos dando crédito, una cartera de más de 100,000 millones de pesos, o en el FOSIR, que es un tema de fondos de inversión, en el que también ahí dábamos capital de inversión, no tanto crédito, y mi participación en 20 años en comités de subsidio, pues me permitía identificar, creo yo, que el tema de financiamiento es un tema toral, crítico para el éxito de cualquier proyecto. Entonces, esta expedición que vamos a tener con ustedes, pues es precisamente irles comentando el camino que nos lleva precisamente desde la idea misma de un proyecto hasta el punto central final, que es su financiamiento. Como dijo Roberto, va a tener varios elementos. Vamos a ahorita dar una pequeña introducción. Después, en la sesión 2, hablaremos de objetivos sociales y ambientales. En la sesión 3, vamos a platicar el sistema financiero mexicano y la importancia de este sistema lo vamos a manejar. Pues tiene que ver porque es, a final del día, en el entorno en que vamos a conocer o vamos a conseguir los recursos para nuestros proyectos o para nuestros emprendimientos. Y también vamos a explorar fuentes nacionales e internacionales. Luego vamos a ver el Valle de la Muerte, es decir, el tema de en un proyecto, qué es lo que va pasando y cómo pues puede suceder que no pasemos a las etapas que más nos gustaría, donde ya tengamos liquidez. Después vamos a ver los fondos de inversión tradicionales y finalmente metodología de optimización. Y ahorita les vamos a comentar por qué estos elementos son tan importantes. Lo primero es presentarles a ustedes precisamente la definición de finanzas híbridas. Ahí me permití resaltar en color cuáles son los elementos fundamentales de estas finanzas híbridas. Porque dice, es el tipo de financiamiento y fondeo que permite mezclar de forma óptima los instrumentos financieros que existen. O sea, existen muchos instrumentos financieros, el catálogo es amplio, como dijo Roberto, hay crédito de corto plazo, crédito de largo plazo, fondos de inversión, fondos de impacto, subsidio, fondos internacionales, etcétera. O sea, es una galaxia de instrumentos financieros. Pero cuando uno habla de finanzas híbridas, lo que tenemos que pensar también es cómo mezclarlos en forma óptima. Y vamos a platicar de lo que significa en forma óptima. Ese es en cuanto, digamos, la oferta que tenemos y la forma como lo mezclamos. Pero la segunda parte es lo que mejor caracteriza lo que queremos hacer. Queremos que sea posible detonar el impacto social, la mitigación del impacto ambiental y el beneficio económico. Es decir, en resumen, lo que estamos diciendo es que son tres partes que pues yo les solicitaría tuvieran en la mente, cuando estemos trabajando en todo esto. Es, primera parte, instrumentos financieros. Segunda parte es la mezcla óptima de estos instrumentos financieros. Y tercera parte es ¿para qué? O sea, para detonar impacto social, mitigar el impacto ambiental y, ¿por qué no?, lograr y tener un beneficio económico, una rentabilidad.
Y esto pues lo hacemos a través de planes, programas y proyectos, porque pues como ustedes saben, son los diferentes niveles en los que nos manejamos para ir estableciendo nuestro esquema de planeación. Podemos partir de un plan muy amplio, luego lo reducimos a un programa, pero al final del día todo se lleva al nivel de proyecto. El proyecto es el ladrillos con el cual construimos el edificio, ¿verdad? Ahí se resume todo, nuestras ambiciones, nuestras posibilidades, qué es lo que buscamos. Entonces el proyecto es, como les digo, el elemento, es como la célula, ¿verdad? Es el elemento más importante sobre el que vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante o para quiénes son útiles? Bueno, evidentemente, pues son útiles para todos aquellos que tengan la preocupación de un componente social y ambiental y que encuentran dificultades en obtener financiamiento tradicional. ¿Y por qué hay esas dificultades? Bueno, porque la oferta financiera en general está orientada a la rentabilidad privada y al análisis de riesgo, son los dos elementos críticos. Entonces, cuando ustedes incluyen la parte social y la parte ambiental, y se los digo porque es una experiencia de muchos años en los comités en los que me tocaba participar, pues este tema social y ambiental, bueno, el social no pasaba de ver cuántos empleos directos e indirectos se generaban, y el ambiental era un pie de página. ¿Y tiene impacto ambiental? Pues no, fíjate que no, porque ya lo hemos cuidado y además ya tenemos la carta que la autoridad dice que no hay impacto ambiental. Pero la realidad nos ha mostrado que sí hay impacto ambiental. Entonces, si ustedes quieren desarrollar emprendimientos, actividades que precisamente manejen estos conceptos, bueno, es probable que con los instrumentos tradicionales y la forma tradicional de financiamiento, pues no van a tener el financiamiento que ustedes requieren con la tasa, con los plazos o en las condiciones ideales. Entonces, primer tema, ¿por qué es importante? ¿Para quién es útil? Bueno, para quien tiene preocupación social y ambiental, que obviamente somos todos ustedes y nosotros, ¿verdad? Simplemente por eso estamos en este comentario. También, otro tema que es muy importante en las finanzas es que uno, pues, es importante que entienda que hay, pues, digamos, un universo de recursos financieros en lo que se llamaría el sector público y otro universo de instrumentos financieros en el sector privado y obviamente en la mezcla. Y lo que parece que resulta más productivo, más interesante, es cómo los podemos mezclar. Cómo podemos tomar un pedacito de aquí, un pedacito de allá, y mezclarlo de tal forma que capture yo cuáles son los objetivos públicos que normalmente están expresados por la banca de desarrollo y los objetivos privados que estaban hasta antes de lo que están sucediendo ahora, expresados por el sector privado, que ahora ya el sector privado los comienza a incorporar, los comienza a internalizar. El otro tema muy interesante es este tránsito de filantropía a negocios sociales. ¿Sí? La filantropía entendida pues como una donación, un apoyo, uno de los aspectos más importantes y más humanos, pero que, bueno, no hay razón por lo que esta filantropía no se pueda transformar y se convierte en negocio social, no negocio en el sentido tradicional, es un negocio, pero que tiene dentro de su contexto esta idea, nuevamente, repito, de la parte social, la parte ambiental y, repito, ¿por qué no?, la rentabilidad misma. Muy bien. Y el otro tema, yo les decía que, bueno, los que en un momento dado hemos estado participando en comités de crédito, de inversión, de subsidio, normalmente hay dos temas que siempre están presentes. Son dos temas que están ahí, que continuamente uno se preocupa de que efectivamente estén manejados en forma adecuada. Uno es la rentabilidad
y el otro es el riesgo. El riesgo es por mucho uno de los elementos centrales que determina el éxito o fracaso de un emprendimiento, de una actividad, porque vivimos en un mundo de incertidumbre, vivimos en un mundo, como diría Plinio el Viejo, todo, lo único cierto es lo incierto, ¿verdad? Y es un mundo de cambio, de incertidumbre, que nos lleva precisamente a preocuparnos de que este riesgo no sea el que, como dirían, lleva al traste nuestro proyecto. Ahorita vivimos, hay dos tipos de riesgo fundamentalmente que se presentan. Hay un riesgo que le llaman riesgo, vamos a llamarle no sistémico. Es un riesgo que surge de las condiciones particulares del proyecto, de la oferta, de la demanda, de los precios, etcétera. Y es un riesgo que, de acuerdo a los economistas y los financieros, se puede diversificar. Decir, bueno, yo estoy apostándole a, pero ya vi que el riesgo es muy fuerte, entonces tengo la posibilidad de B o tengo la posibilidad de C, y hago lo que le llaman diversificación del riesgo. Es decir, no poner todos los huevos en una canasta. Pero, pero resulta que hay otro riesgo que estamos viviendo ahora, que es el riesgo sistémico. Todo el sistema está en riesgo. Y entonces, como se comenta, es como una neblina que no nos permite ver qué está pasando para nuestro proyecto en particular, porque todos están afectados. Bueno, estos dos tipos de riesgos deben de ser considerados, analizados, internalizados, desarrollados cuando ustedes desarrollan un emprendimiento, porque si no lo hacen, pues la situación puede ser que, como dicen, se juegan vidas y haciendas, ¿verdad? No es trivial. El 80% de los emprendimientos en México pues no caminan porque en alguna parte no se evaluó, no se calibró el riesgo que implicaban y lo peor, no se tomaron las medidas previas mitigantes de riesgo de este riesgo. Muy bien. Entonces, un poquito repitiendo, simplemente para, como dicen, amacizar, ¿por qué son importantes las finanzas híbridas? Porque facilitan el fondeo para proyectos que tengan una visión social y ambiental. Es decir, les dan a ustedes una forma de comunicar lo que ustedes quieren y que el sistema financiero en general no integraba y no lo consideraba como la parte toral, no era la parte central, no era la parte que más preocupaba. La parte que más preocupaba pues, era la parte eh, de recuperación del recurso o de la rentabilidad. Pero resulta que ahora está creciendo y es una realidad y está sucediendo que hay que tomar en cuenta estos indicadores ambiental, social y la parte de gobernanza, que es cómo se administra un negocio, y desde luego la última parte, el retorno de inversión o rendimientos financieros. Entonces, simplemente para, digamos, resumir lo que hasta ahorita hemos platicado, es ¿por qué finanzas híbridas? Porque las finanzas híbridas nos van a dar el instrumento, la cajita de herramientas que nos va a permitir tomar los instrumentos financieros disponibles, mezclarlos en forma óptima y el tercer elemento, ¿para qué? Para lograr impacto social, mitigar el impacto ambiental y tener rentabilidad. Esto es el concepto fundamental que queremos expresar. No es sencillo, no es fácil, porque hay que tomar nuevos conceptos. Todo esto está dándose, se está abriendo brecha. Y precisamente en estas 6 sesiones que esperamos que ustedes nos hagan el honor de acompañarnos, podemos explorarlas juntos, ver qué es esta nuevo instrumental y sobre todo lleva un alto nivel de creatividad, ¿verdad? Y de deseo y de gusto, porque al final del día quien se preocupa por la parte social y ambiental, pues es toda es una cruzada, tiene una razón, tiene un sentido. Lo normal era, bueno, pues me preocupo que el negocio sea rentable y está bien,
porque si no, pues no sobrevive, ¿verdad? Como dice Robert, no es resiliente. Cualquier situación catastrófica o semicatastrófica lo echa al... Pero cuando ustedes le agregan además estos elementos de que tenga impacto social, que tenga impacto ambiental positivo, bueno, eso lo complica un poquito más. Muy bien. Entonces, nuevamente aquí repito, simplemente para amacizar, ¿verdad? Pues que son diferentes instrumentos financieros que movilizan flujos de capital privado y que fusionan financiamiento público y privado. Ven ustedes que estos tres elementos es combinación de recursos y además vamos a tener la posibilidad de jalar flujos de capital privado que ya están disponibles. Ya la banca mexicana ha entrado de lleno en este contexto, ya hay recursos para que esto funcione, que antes no había. ¿Por qué? Porque pues ya la realidad hacia allá nos ha llevado a todos. Y además, este forma de fusionar el financiamiento público y privado, pues, digamos, establece elementos para incursionar en proyectos sustentables. Muy bien, esto es un poquito la introducción. Vamos a ir profundizando sobre estas formas porque, bueno, suena muy bien. Qué bonito, ¿verdad? Mezcla óptima, instrumentos financieros. Vamos a lograr esta parte de impacto social y mitigar el impacto ambiental, pero además de todo, voy a ser rentable. Oye, pues dime cómo le hago, ¿verdad? Dame la fórmula secreta. Bueno, no la hay, desde luego, pero sí hay ya procedimientos, hay herramientas, hay metodologías de las cuales vamos a, pues, tratar de compartirlas con ustedes, ¿verdad? Y también, pues, recibir su retroalimentación. Ahora, ¿por qué hablamos del tema de la cuestión, le llamamos aquí objetivos sociales y ambientales? Porque hay un cambio, y este cambio comienza con el concepto de la vida ética. Y lo ponemos aquí porque yo, por ejemplo, trabajé mucho en el sector financiero y a veces no entendía por qué la gente no utilizaba más el crédito. Por ejemplo, mucho en el sector rural es muy normal que solamente 20% de los posibles acreditados lo tienen. ¿Qué está pasando? Y me encontré con Emmanuel Levinas, un filósofo francés que tuvo adaptado francés, que tuvo, pues, yo digamos, la genialidad de enriquecer el concepto del otro, la otredad le llama él. Y la idea es que hay que reconocer las necesidades del otro. No hay que hacer que el otro sea igual a uno, porque entonces ya no es el otro. Y al hacerlo igual a uno, entonces las necesidades que uno está respondiendo son a las de uno, no a las del otro. Entonces, esta idea de la vida ética es fundamentalmente ese reconocimiento de la otredad. Y si hay organizaciones que reconocen esa otredad, son las organizaciones de la sociedad civil, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, precisamente ese es su concepto más importante porque respetan, apoyan e internalizan las necesidades del otro. Y el otro, pues ahora sí que el otro, ¿verdad? Gran filósofo sobre este tema es Emmanuel Kant, ¿verdad? Su famoso imperativo categórico. Bueno, no importa, lo único que les estoy planteando es que ahora, como ustedes saben, cada vez se necesita más transparencia, ya no nos venden cuentitas de vidrio, ya sabemos si esto sucede, obviamente porque las redes sociales lo permiten, lo han logrado establecer esa condición. Ahora, ¿qué otras tendencias están destacando y que tiene que ver precisamente con esta idea de lo que llamamos la nueva forma, ¿verdad? Las nuevas ambiciones? Y ahí les pongo una pequeña notita de la directora, presidente de Unilever. Unilever, como ustedes saben, es una de las empresas más grandes del mundo
en manejo de alimentos, ¿verdad? Es impresionante lo que hacen en todo el mundo. ¿Y qué dice ella? ¿Qué dice Anneke Faber? Dice, en Unilever pensamos que digitalizar todo, eso ya lo sabemos, y alimentarnos con alimentos basados en las plantas son dos de ellas. Dos tendencias muy importantes que están ahora sí, ya no como una curiosidad o como a alguien se le ocurrió. No, no, esto es una tendencia que va tomando fuerza en el mercado y entonces tenemos que tomarla en consideración. Y vean ustedes, esta nota la dejé en inglés porque, bueno, viene del Guardian, es un periódico de gran prestigio, y vean lo que dice, las dietas basadas en las plantas son cruciales, son críticas para salvar la vida silvestre a nivel mundial, ¿verdad? O sea, el tema está ahí, es un tema que está creciendo y que tenemos que tomar en cuenta. Y permítanme introducirles a ustedes un concepto que seguramente lo conocen. Yo lo conocí, lo manejé, digamos, dentro de una asesoría, una consultoría que dimos al gobierno holandés, que es lo que le llaman ellos las 3 Ps, que son en inglés People, Profit y Planet, o People, Planet y Profit. Eh, Libremente, ¿verdad? Me permití traducirlo como planeta, personas, o sea, planet, personas, people, y el provecho económico que es el profit, la ganancia, la rentabilidad. Bueno, esta idea de las 3 Ps es una idea que está ahí presente y que ya no es solamente una idea, un deseo, sino que es una realidad que se expresa mucho en los comités que van a decidir sobre financiar o no los proyectos que ustedes propongan, sus ideas, sus ambiciones, lo que ustedes buscan. Bueno, habrá gente que lo esté viendo y dirá, oh, a mí me gusta tu proyecto, te voy a dar recursos, pero cada vez más, en forma creciente, estará pensando en estos 3 conceptos, no porque les llame las 3 Ps, pero porque ya está en el ambiente, ya todo el mundo estamos conscientes de esto. Bueno, se ha dicho que más allá, inclusive un concepto más avanzado, ya no es hablar de planeta, personas y provecho económico, sino de prosperidad. Y prosperidad quiere decir que el provecho económico se va a transformar en algo más que simplemente mayor rentabilidad. Aquí me permití poner esta grafiquita, me gustó mucho, que presentó el CTA o el CTA, que es un consorcio de Andalucía, y donde habla sobre uno de los sectores o de las actividades que está tomando más fuerza, que es la bioeconomía, la producción de biomasa y luego el aprovechamiento de la biomasa y la economía circular. Es decir, ¿se acuerdan que decíamos que Unilever dice todo va a estar basado ahora en las plantas? Y entonces tenemos que pensar en esa biomasa que se está generando, de hecho, en el sector, tanto en la parte agrícola, en la parte forestal, en la parte pecuaria, pero también la otra idea que surge, que es la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Es muy sencillo, es la economía de evitar el descarte, de evitar que los residuos se pierdan, hay que reciclar. Todos estos elementos generan otra tendencia en donde se cubren precisamente estas 3 Ps. People, bueno, planet de entrada, people porque ahí es la gente, las personas que viven de todo esto, y la idea de la rentabilidad, porque estos tipos de productos son de altísima rentabilidad, son mercados que están creciendo. Lo pongo simplemente como un ejemplo de otro tipo de proyectos, pero que cumple con estas condiciones. Muy bien. Aquí también me permití ponerles un manifiesto que hicieron investigadores de los Países Bajos de Holanda, donde ellos dicen, podemos hacer que los Países Bajos sean radicalmente más sostenibles y más justos. Y ellos plantean propuestas, aquí no puse nada más algunas,
Dice, ya no podemos pensar en un modelo de desarrollo actual dirigido al crecimiento genérico del PIB. Y acuérdense que estamos hablando de Países Bajos, de Holanda. Es un país de una, digamos, una alta sensibilidad hacia el tema de la sustentabilidad. Ellos lo tienen desde niños, lo tienen internalizado. También ellos están muy claros en la agricultura circular, la idea de que las cosas o los desechos de un lado los vamos a utilizar como insumos para otra actividad. Eso es muy claro en un concepto que alguna vez habrá platicado con ustedes, que son los agroparques, ¿verdad? Se utiliza todo, el agua se limpia con algas, todo lo que son las excretas se utilizan para generación de energía. Es decir, es un concepto de economía circular o de agricultura circular. También ellos hablan de disminución radical en el lujo y formas derrochadoras, y un tema muy importante que es la política económica de redistribución. Es decir, la idea de que no es suficiente que el producto per cápita, el PIB que le llaman, sea alto, y vaya si es un país que tiene un PIB alto, ¿verdad? Sino además que también esté en forma distribuida para que ayude a la gente. Entonces, vean ustedes cómo este tipo de emprendimientos, hay muchos más, vamos a explorarlos, pero les quise dar un ejemplo. Y hay ideas que las finanzas híbridas podrían ayudar a cerrar la brecha de inversión para estos logros. ¿Y cuáles son estos financiamientos que vamos a explorar? Flujos de capital privado, ya lo habíamos mencionado, remesas personales, financiamiento oficial para el desarrollo, donaciones. Vean todos estos fuentes de financiamiento y fondeo, ¿verdad? Están ahí presentes y es un tema de cómo las capturamos, cómo las mezclamos y cómo las direccionamos a los objetivos que ustedes pues, tienen en sus organizaciones. Repito, si hay entidades que expresan mejor que ninguna otra entidad estos conceptos de impacto social, impacto ambiental, es precisamente este tipo de organizaciones de la sociedad civil, que están entrando, que están apoyando, que están logrando mantener, ¿verdad? Muchos de aquellos grupos de vulnerabilidad que de otra forma estarían totalmente desprotegidos. La tercera es la estructura financiera. Vamos a entrar en detalle de esta estructura y la idea es que esto es un tema de oferta, bueno, que hay. Y ahí vamos a ver los elementos. Quizá lo más importante que quisiera destacar aquí en esta primera parte es, vamos a ver en detalle la banca de desarrollo, vamos a ver la banca múltiple y vamos a ver los intermediarios financieros no bancarios. Es en vamos a llamarle en este área donde es más fiable, más posible conseguir recursos para nuestras finanzas híbridas. También vamos a ver los ecosistemas de servicios ambientales. Otra vez, otro ejemplo, hay muchos más, ¿verdad? Ahí tienen ustedes en México, ahí está, por ejemplo, las FIRA, la financiera, fondos de inversión, hay intermediarios financieros, las OFOLES. Vamos a platicar de todo esto para que ustedes tengan una idea de la constelación de instrumentos financieros que están disponibles. También, desde luego, nos vamos a ir a los fondos internacionales. Aquí les estoy mencionando lo de conservación. Hay muchos más, vamos a verlos también en detalle. Y hay algunos que estoy mencionando ahí. Carbon Fund, otro Nature Best, Global Conservation Fund. Hay muchos que tienen disponibilidad. Y lo que tienen en común todos estos fondos internacionales es que precisamente son los que han empujado más el concepto de finanzas híbridas, porque a ellos les gustaría fusionar sus recursos internacionales, muchos de ellos privados, algunos públicos, con los fondos nacionales, privados y públicos, para tener otra vez esa mezcla. La idea es que con esto se disperse el riesgo.
La cuarta parte, vamos a ver esto que es, ahí es un canvas, ¿verdad? Muy sencillito, simplemente donde se presentan todos los elementos para hacer un proyecto, vamos a llamarle exitoso, ¿verdad? Un emprendimiento exitoso. No voy en detalle ahorita, obviamente, porque pues esto será parte de esa sesión. Vamos a ver riesgos, mercados meta, rentabilidad y como ven ustedes la última parte, el sostén de todo, ¿verdad? Y la base de todo es el fondeo o financiamiento. Y ahí ven ustedes, les quise mostrar la famosa el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es ese periodo en el que un emprendimiento gasta y gasta y gasta y gasta. ¿Y dónde llegan los ingresos? Pues cuando no llegan. Y si no tiene, como lo mencionó Robert, resiliencia, si no tiene previsión, si no consideró lo que iba a pasar, simplemente se muere. Pero el ejemplo más evidente son pues lo que ha pasado a muchas empresas cuando llegó la pandemia, que perdieron liquidez porque no había ventas, los restaurantes cerrados, y no tenían capital de trabajo, no tenían gasolina para trabajar. Entonces, pues sucumbieron, porque sus cálculos de capital de trabajo no consideró este tipo de situaciones de riesgo sistémico. Y bueno, eso es algo que todo el mundo lo sufrió. Obviamente los pequeñitos sufrieron más, los grandes pues siempre tienen reservas. Pero lo único que les quería mostrar a ustedes aquí es precisamente cómo se desarrolla un proyecto. Esto lo vamos a ver en detalle y vamos a ver para cada etapa del proyecto o del emprendimiento o de la actividad, no importa cuál sea, eh, cuáles serían las opciones que ustedes tienen. Aquí esta es una posibilidad. Yo comienzo con un capital emprendedor y un poquito de créditos de corto plazo. No tengo todavía mucha liquidez, ¿verdad? Entonces, crédito de corto plazo me sirve pues para arrancar. Todavía no me puedo comprometer, digamos, a un financiamiento más pesado. Ya cuando mi negocio está en expansión o mi emprendimiento ya está trabajando, pues ya me puedo ir a fondos de capital privado, ya puedo pedir crédito de largo plazo para capitalizarme. Y bueno, y si las cosas van muy bien, estoy en un tipo de empresa o de emprendimiento que permite lo que aquí se menciona, pues me voy al mercado de deuda, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que esto es toda una etapa, pero hay que irla superando, hay que ir trabajando y hay que ir viendo para cada una de las etapas. Quizá el peor error, lo vamos a ver por qué, es cuando, ¿se acuerdan que decíamos que uno de los elementos al principio, uno de los elementos más importantes de las finanzas híbridas es precisamente evitar que tengan ustedes un riesgo ligado a una sola fuente de fondeo? Porque si esa fuente de fondeo falla, eh, todo el riesgo lo capturan ustedes. Supongamos que ustedes son los que están pagando su emprendimiento. Hombre, pues si se me acaba el dinero, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero si tengo la posibilidad de diversificar mi riesgo, al diversificar mis fuentes de fondeo, lo que estoy haciendo es exactamente mitigando el riesgo en el contexto de protegerme de los aspectos que se vayan presentando de las llamadas contingencias. Muy bien. La quinta parte será trabajar en fondos de inversión tradicionales. Aquí ya no estamos hablando de crédito. Seguramente ustedes pues conocen que la diferencia entre crédito y fondos de inversión pues está desde luego en el instrumento, más que todo está en el tema del riesgo, porque los créditos que da la banca, el riesgo no es ganar, ganar. Si ustedes ganan, el banco gana. Pero si ustedes pierden, el banco sigue ganando, porque el banco tiene sus colaterales, tiene sus garantías. En los fondos de inversión no. En los fondos de inversión, si ustedes ganan, ellos ganan. Si ustedes pierden, el fondo pierde. Es un matrimonio, van juntos, pues. Y entonces son instrumentos diferentes que hay que manejarlos y poder mezclarlos en forma adecuada. Y los nuevos instrumentos que están surgiendo en la parte de inversión son las inversiones de impacto que explícitamente
ya no solamente se preocupan de la rentabilidad. Yo estaba en los comités de fondos de inversión tradicionales en los 8 años que estuve en este tipo de negocio. Y bueno, pues era como, ¿se acuerdan el Shark Tank, verdad? De los tiburones, ¿verdad? Oye, y pues sí, pero la gente no lo va a querer, tu negocio no va a funcionar y pues yo no le entro porque así no me gusta, todo esto. Pero en los fondos de inversión de impacto, esa es solamente una parte de la ecuación. La otra parte es qué impacto estás teniendo desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Ven ustedes cómo ya hay nuevos instrumentos que no existían antes, pero que ya van incorporando precisamente lo que dijimos desde el principio. Ahí les puse un pequeño ejemplo, muy sencillo, de un fondo que hace tiempo echamos a andar, ¿verdad? Es simplemente la arquitectura, eh, pues por razones obvias no puedo mencionarlo por confidencialidad, pero era un fondo de inversión mixto donde entraba la banca internacional, había un tema de retención de mano de obra, había una comercializadora. Vamos a ver cómo se arma esta arquitectura para estos fondos, cómo puede uno establecer los flujos, qué recibe cada quien, qué da cada quien y sobre todo qué utilidad tienen, sobre todo cuando son estos proyectos en los que ustedes están integrando fondos de muy diversa naturaleza. Otro ejemplo es un fondo de bienestar social para la producción responsable. O sea, ustedes trabajan seguramente con muchos, eh, digamos, beneficiarios que tienen actividades productivas, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor pueden ustedes generarles un fideicomiso de bienestar social para que la producción que hagan sea responsable, que los ayude a pagar su servicio médico, que puedan pagar sus fondos de retiro, porque a lo mejor no lo tienen, y que tengan, como ven ustedes, aportaciones de muy diversa naturaleza. Nuevamente, aquí estamos hablando de este tipo aquí está un ejemplo, ¿verdad? Cuántos socios, cuántos reciben, ya saben, todo el tema financiero es origen y destino de los recursos. La última parte, ahora sí, ya hablamos de cuáles son los instrumentos financieros, ya hablamos de qué significa impacto ambiental, impacto social, ya hablamos de rentabilidad, pero ¿cómo los mezclamos? ¿Cómo optimizamos? ¿Se acuerdan que eran 3 condiciones para finanzas híbridas? Oye, instrumentos financieros en forma óptima con el objetivo de impacto social y mitigar impacto ambiental y tener rentabilidad. Bien, pregunta, ¿cómo le hacemos? A ver, dame mi cajita de herramientas con desarmadores y pinzas y todo esto para que yo pueda hacerlo. Bien, esto es lo que vamos a ver en la sesión sexta, y nos vamos a apoyar en 2 conceptos fundamentales que ya les mencioné: rentabilidad y riesgo. Rentabilidad y riesgo. Y aquí comenzamos ya a ver elementos nuevos, porque una cosa es la rentabilidad privada, que es la rentabilidad de inversión a periodos de mercado, y la otra es la de social y de impacto, porque evalúa la sustentabilidad de una inversión. Ahí están otra vez la triple P: personas, planeta, provecho económico. Ya se agregan al concepto tradicional de rentabilidad ahora lo que llamamos social y de impacto. Y estos son los indicadores tradicionales de rentabilidad. Los vamos a ver en detalle: el valor actual neto, llamado el VAN, la tasa interna de retorno, y un instrumento que nosotros estamos, digamos, adaptando, está generado en la Gran Bretaña, que se llama el retorno social de la inversión. Lo dejamos en inglés, es ROI, simplemente porque, bueno, así está en la literatura, pero ya integra todo lo que hemos dicho antes. Es un instrumento ideal, vamos a llamarle, para finanzas híbridas. Bien, simplemente para que, bueno, lo repito, perdón, valor actual neto, tasa interna de retorno, retorno social de la inversión. Vamos a hacer algunos ejercicios con Excel, porque el Excel nos permite hacer esto con mucha tranquilidad. Internalizan ustedes la metodología, la hacen propia, ¿verdad? Y es muy técnico,
indiscutiblemente, pero también les va a dar a ustedes, digamos, robustez en la forma como evalúan sus proyectos. Muy bien. Aquí les puse las tasas, las etapas para calcular el ROI. Ya no entré en las fórmulas para el BAN y la TIR, pero por lo menos sí quisiera cualitativamente mencionar estas etapas que también las vamos a ver en detalle, que es establecer el KENGI. El KENGI es una metodología que lo único que habla son quiénes son los que participan, los stakeholders, ¿verdad? Y ya una vez que tenemos a los participantes, los stakeholders, los agentes de interés que le podrían llamar, generamos nuestro mapa de efectos, los efectos les damos un valor, establecimos el impacto, calcular el ROI y finalmente reportar. Esto ustedes pues es un tema del tema de impacto, de la cátedra de impacto, ¿verdad? Ahí se ve en detalle, pero nosotros lo mencionamos porque lo conectamos precisamente con las otras dos, digamos, entre los otros dos elementos, o las otras dos formas de evaluar la rentabilidad tradicionales, el BAN y la TIR. Va a haber unos vasos comunicantes que les vamos a comentar al respecto. Y ahí tienen ustedes, finalmente, pues si no, la joya de la corona, la metodología que hemos usado en diversos proyectos, ¿verdad? Sobre todo de conservación, para definir ese fondeo óptimo. En este caso lo pusimos para modelo de conservación, pero es para cualquier tipo de proyecto en donde resulta adecuado utilizar las finanzas híbridas. Seleccionan su proyecto, describen su proyecto, de qué se trata, qué hacen, y luego pues ya saben, en la parte financiera hay que calcular costos directos e ingresos, hay que calcular capital, trabajo, inversión, etcétera. O sea, el capital de trabajo, pues ya saben, es la gasolina, la inversión es la capitalización, hay que calcular la cálculo de la tasa interna de retorno social. Ya estamos ahí de lleno, precisamente utilizando el instrumento que les habíamos mencionado, y luego hacemos diseño de escenarios con fondos complementarios. Bueno, complementarios a su propia aportación. Y son crédito de corto plazo, fondos de inversión, subsidio, en todas sus modalidades que son múltiples. Y ahí ya vean ustedes que ya estamos, ahora sí, utilizando los diferentes instrumentos, ya estamos definiendo cuáles serían las diferentes rentabilidades para estos, digamos, para estas diferentes mezclas, y luego entramos de lleno a los atributos de impacto social y ambiental. ¿Cuáles son esos atributos? Una vez que hicimos todo esto, integramos los atributos, la tasa interna de retorno, riesgo, impacto social, ambiental, y seleccionamos el escenario de fondeo óptimo, al cual le agregamos los riesgos de implementación del modelo. Entonces, es una metodología sencilla, pero que tiene pasos que lo llevan a ustedes desde su propuesta, van ustedes en forma lógica y cronológica armándola, y al final llegan ustedes precisamente a tener un proyecto en el que pudieron cristalizar, aterrizar la idea de las finanzas híbridas. Bueno, aquí les comentamos una lectura, ¿verdad?, que les puede ser muy útil. Blended Finance es finanzas híbridas para proyectos o metas o objetivos de desarrollo sustentable. Déjenme entonces, para terminar, resumir lo que hemos dicho, ¿verdad? Que es lo único que pues les solicitamos que guarden ustedes en el concepto de lo que quisimos plantear. Lo único que hicimos fue darles entrada al camino que vamos a seguir. ¿Cuáles son la guía? ¿Cuáles son le llaman las claves ahora? ¿Cuáles son las claves de este camino? Uno, el tema es instrumentos financieros nacionales e internacionales de diversa modalidad. Dos, la mezcla óptima en el contexto que veríamos en la sesión sexta, cómo mezclo y qué quiere decir óptimo. Y tres,
que esto logre los objetivos de impacto social, mitigación del impacto ambiental y rentabilidad. Y todo esto entonces lo vamos a ver en forma integral para que al final del curso, al final de los talleres, ustedes sientan que ya pueden apropiarse del concepto y entonces voltearse y decir, bueno, yo voy a hacer un proyecto con finanzas híbridas porque tiene estas características y puede ser conveniente para mi propuesta. Pues nuevamente les agradezco su amabilidad de escucharnos, ¿verdad? En este momento y pues espero que el próximo, en la siguiente sesión, el lunes, pues ya entremos de lleno a la parte específica. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.